Bienvenidos a la lectura bíblica de 1 Samuel, capítulos 4 al 7. 7:57 de la mañana en Buenos Aires, 8 grados la temperatura, está nublado y hay una humedad del 92% y hace frío, bastante frío, así que cuidarse de la gripe. Vamos a seguir con nuestras lecturas si Jehová lo permite. Gracias por escuchar y compartir la lectura. Y a ver si podemos entender algo, rescatar algo de todo esto, alguna buena lección para el día de hoy, para tener en cuenta, para sentir que Dios está con nosotros, que nos ama, que nos cuida, que nos libra de nuestros enemigos y que nos ayuda a crecer más y más y a ser maduros y a poder dejar que Dios cuide de nosotros y nosotros cuidar de los más chicos. El broadcasting. Ayer salió el broadcasting de junio 2026. Muy bueno, me encantan los discursos del hermano Devin Splate. Como explica todas las cosas, tiene una perspicacia para hablar, para hacernos dar cuenta de cosas que por ahí nosotros estamos muy dormidos o tenemos una mentalidad muy simple o una mentalidad infantil todavía y no nos damos cuenta del peligro que corremos delante de algunos hermanos que tienen esa doble personalidad. Por ahí parecen de verdad de hierro y su fe de hierro, pero que en realidad es como que nosotros todo el tiempo tenemos que estar, así como confiamos en Jehová, también tenemos que confiar y dar el beneficio de la duda, pero también cuidar a los hermanos, ¿no? O sea, despertarlos. ¿Es buena persona o tiene una gran fe, pero lamentablemente es una asquerosa o es un asqueroso? ¿Puedo confiar en ella o en él como un hermano verdadero? Cuidarnos entre nosotros. Leemos de la Biblia. 1 Samuel, capítulo 4, dice, y hoy vamos a hacer el cántico en el reemplazo del cántico 79. Vamos a hacer la canción del viejo cancionero, el 32, que está muy bueno. A todos nos gustó cantarlo en su momento, así que lo vamos a poder volver a escuchar. 1 Samuel, capítulo 4, dice, las palabras de Samuel llegaban a todo Israel. En esos días Israel salió a pelear contra los filisteos. Los israelitas acamparon al lado de Ebenezer y los filisteos en Afec. Entonces los filisteos se colocaron en formación de batalla para luchar contra Israel. Pero la batalla se complicó y los israelitas cayeron derrotados. Los filisteos mataron a unos 4.000 hombres en el campo de batalla. Cuando los soldados regresaron al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué dejó Jehová que fuéramos derrotados por los filisteos hoy? Saquemos de Silo al arca del pacto de Jehová y llevémosla con nosotros para que nos salve de las manos de nuestros enemigos. De modo que enviaron hombres a Silo y estos se llevaron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Y de esta sentado en su trono sobre los querubines, Ofni y Fineas, los dos hijos de Eli. También acompañaban el arca del pacto del Dios verdadero. Tan pronto como el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todos los israelitas comenzaron a gritar tan fuerte que el suelo tembló. Cuando los filisteos oyeron los gritos, dijeron, ¿a qué se deben esos gritos en el campamento de los hebreos? Al enterarse de que el arca de Jehová estaba en el campamento, a los filisteos les dio miedo. Decían, Dios ha llegado al campamento. También decían, estamos perdidos. Jamás había pasado algo así. Estamos perdidos. ¿Quién nos salvará de las manos de este Dios majestuoso? Es el Dios que castigó a Egipto en el desierto con todo tipo de matanzas. Filisteos, sean valientes y pórtense como hombres. Si no, acabarán sirviendo a los hebreos tal como ellos les han servido a ustedes. Pórtense como hombres y peleen. Así que los filisteos pelearon y los israelitas fueron derrotados. Cada uno huyó a su casa. Hubo una gran matanza del lado de Israel, cayeron 30.000 soldados a pie. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y Ofni y Fineas, los dos hijos de Eli, murieron. Un hombre de la tribu de Benjamín se fue corriendo del campo de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa rasgada y tierra en la cabeza. Cuando el hombre llegó, Elí estaba sentado en el asiento junto al camino. Estaba esperando con el corazón muy inquieto por el arca del Dios verdadero. Cuando el hombre entró en la ciudad y dio la noticia, toda la ciudad se puso a gritar. Al oír los gritos, Elí preguntó, ¿a qué se debe tanto alboroto? El hombre corrió a darle la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, tenía la mirada fija hacia adelante y no veía nada. Entonces el hombre le dijo a Elí, yo soy el que acaba de llegar del campo de batalla. Hoy mismo escapé de allí. Al oír esto, Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? Así que el mensajero le dijo, Israel ha huido de los filisteos, el pueblo ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fineas, y los filisteos se han llevado el arca del Dios verdadero. En cuanto el hombre mencionó el arca del Dios verdadero, Elí se fue de espaldas y se cayó del asiento, al lado de la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues ya era viejo y pesaba mucho. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Fineas, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Cuando supo que se habían llevado el arca del Dios verdadero y que su suegro y su esposo habían muerto, se dobló porque de repente le vinieron los dolores de parto y dio a luz. Como se estaban muriendo, las mujeres que estaban a su lado le dijeron, no tengas miedo, has tenido un hijo. Pero ella no le respondió ni les hizo caso. Al niño lo llamó Icabod,
Después dijo, la gloria se ha ido de Israel al destierro. Dijo eso porque se habían llevado el arca del Dios verdadero y por lo que les había pasado a su suegro y a su esposo. Sus palabras fueron, la gloria se ha ido de Israel al destierro porque se han llevado el arca del Dios verdadero. Bien. Prácticamente acá tenemos una reelección para nosotros hoy en día y si nosotros miramos para atrás, ¿sí? Siempre que miremos para atrás es para entender qué estamos haciendo mal o en qué estamos fallando para poder seguir hacia adelante y seguir con más luz, seguir con Jehová de nuestro lado, que si Dios se fue a otro lugar, vuelva a nuestra casa, vuelva a nuestro hogar, vuelva a nuestro salón del reino. Sí, a donde queremos adorarlo con espíritu y con verdad, con sinceridad, donde no queremos gente trucha o gente que tengamos que estar dudando de si son realmente cristianos verdaderos o están solamente jugando con nuestra fe, estafándonos, vendiendo tierras ilegalmente, sí, perjudicando un montón de otras personas que pudieran ser hermanos nuestros el día de mañana, pero no sabemos. Dios está viendo todo. Entonces, si algo está mal dentro de una congregación, no tenemos por qué hacer la vista gorda y seguir para adelante como si nada, porque es mi cuñada, no le voy a señalar, no le voy a poner un punto límite, no le voy a decir nada, le voy a hacer de cuenta que no pasa nada, porque total no pasa nada. Si hay tanta gente que ha pecado, ha confesado su pecado y ha vuelto a la congregación, ¿para qué vamos a hacer todo ese trámite? ¿No? Seguramente piensan de esta manera algunos ancianos jóvenes, pero no es así. Cada persona que se bautiza, que se dedica a Jehová, tiene un compromiso con Jehová. Tenemos un compromiso de lealtad con Jehová, sin importar lo que los demás piensen, porque si Jehová ya nos juzgó y nos echó de la congregación o nos tiene entre las manos a ver si sí le servimos o no, si sí queremos conocerlo o no, si sí que podemos llegar a tener la vida para siempre, la vida eterna y las bendiciones que Él solamente Él puede dar. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa si tenemos que confesar un pecado, un error o lo que sea? Y somos mal juzgados. Si somos mal juzgados, Jehová va uno por uno, los va a sacar a esos superintendentes que son creídos o apenas uno va a un comité, se frotan las manos y empiezan como a murmurar entre ellos cosas sobre nosotras o sobre los varones, o cuando juzgan mal y de repente entras, no te dejan ni hablar y ya te expulsar. Y haces una apelación y cuando vos escuchás los gritos entre ellos y escuchás los insultos hacia tu persona, Jehová también los está escuchando. Así que dejemos todo en las manos de Jehová. Confiemos. Hay personas en quienes podemos confiar, que conocemos de toda la vida, que no conocemos recientemente y lo que conocemos nos da pena de ellos. Tratemos de hacer las cosas bien para que Jehová nos bendiga a todos en todas partes. No solamente el egoísmo conozco mucha gente de mi propia familia, las bendiciones que Jehová les están dando por su fidelidad, por siempre estar, por ser tan abnegadas, ¿no? Que siguen teniendo algunos problemas, que obviamente que todos tenemos problemas, pero que siguen con Jehová como sea, y también batallando contra las murmuraciones o los chismes desde dentro de la congregación de quién será hijo, porque se tiene que casar con una chica que ya tiene un hijo, ¿no? Cargándole y burlándose a algunos ancianos de decirle al que se está por casar con una madre soltera, primero uno se casa y después se tienen los hijos, ¿no? Desmereciendo el mérito que mismo le da Jehová a esa persona por hacerse cargo de una familia que no es su familia, de hijos del corazón. Entonces nosotros sí tenemos, todo el tiempo delante de Jehová, que rendirle cuentas. Nadie va a zafar de eso, pero también tenemos que rendir cuenta delante de la congregación. Y cuando vemos que está todo turbio dentro de la congregación, quizás que Jehová no esté en ese lugar. La verdad es que no está en ese lugar donde hay un espíritu total y absoluto de querer jugar con nosotros, con nuestra fe. Esa falta de respeto del orador o del que está conduciendo la atalaya, de seleccionar o hacer una carrera, una competencia, un rogar de los niños para darles un comentario, o esa actitud de ni siquiera en la oración agacharse ante Dios a escuchar lo que el hermano que está haciendo la oración está diciendo, ni siquiera estar pendiente de lo que se está leyendo y comprobando si realmente es así cuando se está conduciendo. Una falta de respeto desde la plataforma se ve esto en las reuniones de Zoom. Por ahí en el salón no se va a ver tanto, pero los que estamos en el Zoom conectados y vamos viendo todas las actitudes, toda la altivez, todo el orgullo, eso Jehová también lo está viendo, y tarde o temprano esas personas se las manda a Tailandia, ¿no? Por decirlo así. O sea, están jugando con fuego porque se están metiendo contra la buena fe de los cristianos, que nos esforzamos, que a pesar de cometer errores seguimos para adelante, y van a terminar como Ofni, Fineas y Elí, muertos, porque si no hay un arrepentimiento de corazón y un querer acercarse a Dios y conocerlo de verdad, y no estar jugando con
con la vejez o con los últimos años de algunas personas o con algunas enfermedades de alguna persona y lucrando con eso, haciéndose pasar por médicos truchos, alquilando espacios en los hospitales públicos o oficinas en lugares privados donde no tienen por qué presentar un certificado de que van a poner una clínica trucha, o entrando y saliendo de los consultorios en los hospitales como médicos, enfermeros o lo que sea, cuando no son nada. Ni siquiera sirven para limpiar su casa. Y te están medicando y recetando algo a través de una aplicación o de una persona que sí está cobrando una jubilación por haber sido médica en algún momento de su vida. Todas esas cosas, Jehová las ve y tarde o temprano va a pedirle cuenta a cada una de esas personas. No es si Jehová me saca su bendición, Satanás me va a acoger o me va a ayudar o me va a... A Satanás no le importa a nadie, no le importa ni siquiera su organización, porque todo va saliendo a la luz, la corrupción y todas las cosas turbias que la gente hace, van saliendo a la luz y van teniendo su castigo. Yo he trabajado con abogados que esto es lo que ellos siempre dicen. La justicia del hombre es lenta, la justicia en este país es muy lenta, pero finalmente siempre se hace justicia. ¿Por qué? Mientras que va pasando tiempo y algunas personas se van beneficiando o van huyendo de los castigos que corresponde a cada una de esas personas que son ilegales dentro de nuestro país, a Jehová no se le escapa a nadie. Donde sea que vayan van a tener la tortura y el sufrimiento que les causaron a las personas a quienes le quitaron la vida o con quienes jugaron con sus enfermedades. Así que tengamos todo esto en cuenta y también si nuestros hijos, sea que tengan 2 años, 10, 20, 30, 40, 50 y nuestros nietos también, eduquémoslos, digámosle lo que están haciendo mal, no hagamos la vista gorda. No permitamos que hagan sentir mal a las personas que se acercan a la congregación, ni tampoco que tengan demasiada confianza con personas que apenas conocemos, porque tiene dinero y está abrazado a mi hijo todo el tiempo. O sea, cuando yo mismo como padre no lo abrazo jamás, cuando yo mismo como tío no lo abrazo jamás, cuando yo misma como madre o como tía no los abrazo jamás. No dejemos manosear a nuestros hijos por cualquier persona que diga tener un privilegio, que diga venir de quién sabe dónde, porque le recomendó una persona que tampoco es de confianza, o que sí tiene un cierto estatus o cierto poder dentro de la congregación, pero de verdad, delante de los ojos de Dios, ¿cómo estará esa persona? Que tiene que estar huyendo de congregación en congregación y molestando al punto de que un superintendente del circuito le dice que se tiene que volver a su congregación. Y después otro de nuevo, y después otro de nuevo, y después hasta acosa en la asamblea persiguiéndote como si fuera tu sombra, para saludarte o para hacerte tener miedo. O sea, hay cosas que Dios les está viendo. Y no va a tener misericordia de la gente que no tiene misericordia de los más débiles o de los más insoportables de alguna manera, ¿no? Porque por ahí puede ser que suceda una cosa de esas. Esas burlas, ese espíritu de burla que Apocalipsis dice que así como los adúlteros, los hechiceros, los magos, los homosexuales no van a heredar el reino, tampoco las personas burlonas van a heredar el reino de Dios. Así que tengamos cuidado, abramos los ojos y seamos más despiertos a la hora de educar a nuestros hijos y de cuidar a nuestra gente, a la gente que hace tiempo que conocemos que la está luchando, que está intentando flotar como el corcho dentro de la verdad. Tratemos de mantenernos dentro de la verdad sin mirar para los costados, mirando solamente a Jehová y levantándonos de nuestros asientos cuando es necesario y huir si es necesario. Jehová está en todos lados y nosotros hacemos las cosas bien. Así que no es necesario que nos atemos a una butaca o una silla o a un lugar o a un sacrificio constante que nos trae más frustración que deleite o felicidad. Cada uno sabe. 1 Samuel 5. Cuando los filisteos se apoderaron del arca del Dios verdadero, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Luego los filisteos llevaron el arca del Dios verdadero al templo de Dagón y la pusieron al lado de la estatua de Dagón. Los habitantes de Asdod madrugaron al día siguiente y encontraron la estatua de Dagón de boca abajo en el suelo. Había caído delante del arca de Jehová, así que la recogieron y la pusieron de nuevo en su lugar. Cuando madrugaron al día siguiente, allí estaba Dagón boca abajo en el suelo delante del arca de Jehová. La cabeza de Dagón y sus 2 manos aparecieron cortadas en el umbral. Solo la parte que tenía forma de pez quedó intacta. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguna persona que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Las manos de Jehová. La mano de Jehová castigó a la gente de Asdod y de sus territorios los devastó haciendo que les salieran hemorroides. Cuando los hombres de Asdod
vieron lo que estaba pasando, dijeron: el arca del Dios de Israel no puede ser con nosotros porque la mano de él ha sido dura con nosotros y con Dagón nuestro Dios. Ellos, los filisteos, tuvieron miedo y temblaron delante de Jehová por Jehová estar ahí, ¿no? Incluso teniendo todo ese miedo, agarraron el arca del pacto y se la llevaron donde era un templo de un dios falso. Entonces es como que tienen miedo, en realidad tienen mucho miedo, pero se hacen los valientes, los machirulos, los machistas, ¿no? Y quieren como pisarnos la cabeza y seguir jugando con nuestra buena fe, seguir jugando con Dios, con la voluntad divina de Dios, de que las cosas se hagan bien, de que haya misericordia, bondad y merecida para todos. Ellos quieren ganar a toda costa, todo el tiempo. Y todo el tiempo para ellos es una victoria aparente. Cuando nosotros mismos sabemos las desgracias que llevan en su corazón y casi los mismos dolores que nosotros. Entonces, entre hacer las cosas mal y hacer las cosas como Jehová quiere, ¿no hay más bendición en hacer las cosas bien y esperar las promesas divinas de resurrección o de restauración o de sanación? Un poco de razonamiento, un poco de coherencia a toda esa cantidad, toda esa parva de gente criminal que juegan con nuestra salud, con nuestro tiempo, con nuestra vida. Cuando los hombres de las dos, dice el 7, vieron lo que estaba pasando, dijeron: el arca del Dios de Israel no puede seguir con nosotros, porque la mano de él ha sido dura con nosotros y con Dagón nuestro Dios. Hasta que finalmente en algún momento se dan cuenta que están haciendo las cosas mal, y el que mal anda, mal acaba. El 8, así que reunieron a todos los gobernantes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Ellos les respondieron: hay que llevar el arca del Dios de Israel a Gat, de modo que la llevaron allí. Después que trasladaron el arca allí, la mano de Jehová castigó a la ciudad, sembrando así el pánico. Castigó a toda la gente de la ciudad, a pequeños y a grandes, y le salieron hemorroides. Dios, así como sana, también puede castigar con una enfermedad. Por lo tanto, trasladaron el arca del Dios verdadero a Ecrón. Pero en cuanto el arca llegó allí, los ecronitas empezaron a gritar: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¡Qué temor de que Dios se encuentre entre ellos! ¿Cómo saben todas las personas inicuas que Jehová tarde o temprano va a empezar a juzgar con mano dura? Entonces reunieron a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: saquen de aquí el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar para que no muramos, ni nosotros ni nuestro pueblo, pues todos en la ciudad estaban aterrorizados con la idea de morir. La mano del Dios verdadero los había castigado con dureza. Los que no murieron fueron castigados con hemorroides. La gente de la ciudad gritaba por ayuda y sus gritos llegaban hasta los cielos. 6. El arca de Jehová estuvo en territorio filisteo 7 meses. Los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Jehová? Díganos cómo enviarla de vuelta a su lugar. Ellos contestaron: si van a enviar de vuelta el arca del pacto de Jehová, el Dios de Israel, no la devuelvan sin una ofrenda. Asegúrense de mandarle a él una ofrenda por la culpa. Solo así podrán curarse y descubrir porque la mano de él no ha dejado de castigarlos. O sea, como los adivinos, los magos, los hechiceros, toda la gente que practica magia o que está con Satanás, ¿cómo saben qué es lo que tienen que hacer para que Jehová los perdone o para que Jehová deje de castigarlos? Y aún sabiendo que de parte de Satanás están teniendo la respuesta en sus manos de qué hacer para poder tener vida eterna o para no ser castigados con enfermedades o con duelos de muertes de seres queridos, siguen haciendo las cosas mal y no escarmientan nunca y siguen teniendo ganancias mal habidas, o sea, jugando con la salud de la gente, haciendo de la salud un negocio donde es más beneficioso para los médicos y más para los médicos ilegales o truchos que nosotros nos muramos porque ellos cobran como una indemnización por cada paciente que se les muere. Por lo que sea que suceda entre ellos cuando alguien se les muere. No, porque de los buenos médicos sí me puedo apiadar y puedo mencionarte 2 o 3 buenos médicos. Pero ¿y el resto? Da vergüenza ajena. No honran el delantal, el esfuerzo de sus padres, el esfuerzo de muchos que sí estudiaron y que finalmente terminaron haciendo las cosas mal, trabajando para los vivos, que ni siquiera, pero no creo que habrá abierto un libro en toda su vida. Ni siquiera un libro, no sé, el de Juan Salvador Gaviota. Gente tan criminal que a la primera que pueden te meten mano por todos lados.
Y después te querés denunciar y no te toman la denuncia en ningún lado, ni en la fiscalía, ni en la comisaría. Todo es corrupción. Y en los hospitales siquiera te quieren creer que esa persona que supuestamente da discursos sobre el maltrato y la violencia de género ha sido un violador en algún momento. El 4 dice, y les preguntaron, ¿qué debemos mandarle como ofrenda por la culpa? Les respondieron, como los gobernantes de los filisteos son 5, manden 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque cada uno de ustedes y de sus gobernantes ha sufrido el mismo azote. Deben hacer imágenes de las hemorroides y de los ratones, que están acabando con el país. Y tienes que honrar al Dios de Israel. Quizás así su mano deje de castigarlos a ustedes, a su Dios y a su tierra. ¿Por qué tienen que ponerse tercos como hicieron Egipto y el faraón? ¿Qué más, no? Que esa gran historia donde algunos hasta ponen en duda de que sí, era tan inteligente el faraón como puede ser, que terminó ahogándose. Es la mano de Dios contra la gente inicua, como les va a pasar a todos los pedófilos, a todas las personas que cometen violaciones, que descuartizan, que matan, que no les importa, que no le dan honra o mérito a su honor, al don que Dios les dio para salvar vidas. Cuando el Dios de Israel fue duro con ellos, tuvieron que dejar que los israelitas se fueran, y los israelitas salieron de allí. Así que preparen una carreta nueva y consigan 2 vacas que tengan crías y a las que nunca les hayan puesto un yugo. Luego enganchen las vacas a la carreta, pero llévense las crías de vuelta al corral, lejos de sus madres. Coloquen en la carreta el arca de Jehová y pongan junto al arca una caja con los objetos de oro que les envíe a él como ofrenda por la culpa. Después dejen que se vaya y quédense mirando. Si sube por el camino que va a Bet-Semes, hacia su propia tierra, eso quiere decir que fue el Dios de Israel quien nos hizo este daño tan grande. Pero si no va por ahí, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que todo pasó por casualidad. Los hombres hicieron lo que les dijeron, consiguieron 2 vacas que tenían crías y las engancharon a la carreta y a las crías las metieron en el corral. Entonces pusieron en la carreta el arca de Jehová y a la caja con los ratones de oro y las imágenes de sus hemorroides. Y las vacas se fueron derecho por el camino que va a Bet-Semes. Iban mugiendo sin salirse del camino en ningún momento, ni a la derecha ni a la izquierda, y los gobernantes de los filisteos fueron caminando detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. La gente de Bet-Semes estaba en las llanuras cosechando trigo. Cuando levantaron la vista y vieron el arca, se alegraron muchísimo. La carreta entró en el campo de Josué el Bet-Semita y se detuvo allí, cerca de una gran piedra. Entonces hicieron leña con la madera de las carretas y le ofrecieron las vacas a Jehová como ofrenda quemada. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja con los objetos de oro y las colocaron en la gran piedra. Aquel día los hombres de Bet-Semes le ofrecieron a Jehová ofrendas quemadas y otros sacrificios. Al ver esto, los 5 gobernantes de los filisteos volvieron a Ecrón ese mismo día. Las hemorroides de oro que los filisteos le enviaron a Jehová como ofrenda por la culpa fueron estas: una por Asdod, una por Gaza, una por Askelón, una por Gat y una por Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 gobernantes, las ciudades fortificadas y las aldeas del campo. Y la gran piedra en la que colocaron el arca de Jehová ha quedado como testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Bet-Semita. Pero Dios mató a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado el arca de Jehová. Mató a 50.070 del pueblo y el pueblo empezó a llorar su muerte, ya que Jehová los había castigado con una gran matanza. Los hombres de Bet-Semes preguntaban: ¿quién será capaz de estar delante de Jehová, este Dios santo? ¿A quién irá cuando nos deje a nosotros? Así que enviaron mensajeros a los habitantes de Kirjat Yarim para decirles: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, bajen a buscarla y llévensela. 7. Así que los hombres de Kirjat Yarim vinieron, se llevaron el arca de Jehová y lo subieron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y santificaron a su hijo Eleazar para que cuidara el arca de Jehová. Pasó mucho tiempo, 20 años en total, desde el día en que el arca llegó a Kirjat Yarim, y todos los de la casa de Israel se pusieron a buscar a Jehová. Samuel les dijo a los de la casa de Israel: si con todo el corazón quieren volver a Jehová, desháganse de los dioses extranjeros y las imágenes de Astoret. Entréguenle por completo su corazón a Jehová y sírvanle solo a él. Entonces él los rescatará de las manos de los filisteos. Y los israelitas se deshicieron de los Baales y de las imágenes de Astoret y se pusieron a servir sola a Jehová. Samuel entonces dijo: reúnan a todo Israel en Mizpah, y yo oraré a Jehová por ustedes. Por lo tanto se reunieron en Mizpah, sacaron agua y la derramaron ante Jehová y ayunaron aquel día.
Allí dijeron: hemos pecado contra Jehová. Y Samuel empezó a servir como juez de los israelitas en Mizpá. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, los gobernantes de los filisteos subieron a atacar a Israel. Al enterarse de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Por eso los israelitas le dijeron a Samuel: no dejes de pedirle a Jehová nuestro Dios que nos ayude y nos salve de las manos de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y se lo ofreció a Jehová como ofrenda quemada. Samuel le suplicó a Jehová que ayudara a Israel, y Jehová le respondió. Mientras Samuel presentaba la ofrenda quemada, los filisteos avanzaron para luchar contra Israel. Volvieron. O sea, siempre el enemigo va a querer volver a hacer de las suyas, porque no tiene un razonamiento, no tiene una neurona que le funcione. Es demasiado whisky, demasiadas sustancias, demasiadas cosas turbias. No pueden dejar de... Cuando el corazón está inclinado a la maldad, por más que uno pero ruegue y suplica a Dios que esa persona cambie, es imposible. Por eso va a haber un día de juicio para todas las personas que tengan tanta maldad. Así que si uno por ahí tiene un poco de conciencia, úsenla, porque va a ser demasiado tarde. Todo es demasiado dramático. Todo es demasiado espantoso lo que está pasando, y más con los niños que están gritando desgarradamente que sus propios padres los están violando, o los están acosando, los están manoseando. Pero es demasiada la maldad que hay. Es como en los días de Noé. Y es como dice la Biblia, que es cuando viene el fin. Así que no hay cómo escapar de la mano divina de Jehová. Uno puede cometer 1000 errores y estar molestando y acosando y denigrando y humillando y burlándose y adulterando y siendo homosexual. Y la justicia quizás que no haga nada contra esas personas que incluso castran a sus propios hijos o castran a hijos ajenos, a hijos menores. Pero Dios lo está viendo, y tarde o temprano van a caer. Y no va a haber un modo de suplicarle a Jehová piedad, porque la mayoría de las personas no la tienen con las personas que tienen un buen corazón. El 11 dice: entonces los hombres de Israel salieron de Mizpá y fueron persiguiendo y derribando a los filisteos hasta un lugar al sur de Becar. Después Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpá y Gesoná y la llamó Ebenezer, porque dijo: hasta ahora Jehová nos ha ayudado. Así fueron dominados los filisteos, no invadieron más el territorio de Israel, y la mano de Jehová siguió estando en contra de ellos todos los días de Samuel. Y las ciudades que los filisteos le habían quitado a Israel volvieron a ser de Israel, desde Cron hasta Gat. Los israelitas recuperaron de la mano de los filisteos los territorios de estas ciudades. Además, Israel estuvo en paz con los amorreos. Samuel siguió juzgando a Israel el resto de su vida. Cada año hacía el mismo recorrido. Iba a Betel, Gilgal y Mizpá, y en todos esos lugares juzgaba a los israelitas. Luego volvía a Ramá, porque era donde estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Y en Ramá le construyó un altar a Jehová. Dejamos acá, escuchamos la canción. El mundo vive en continuo temor, sin vislumbrar un futuro mejor. Nuestra confianza está puesta en Jehová, el Dios de la libertad. Love